Buenas noches. Hoy vamos a seguir debatiendo el tema de la marcha del 8 de marzo, el paro del 9 de marzo de las mujeres, qué significaron estos eventos y qué sigue. Y bueno, me da mucho gusto para seguir debatiendo este tema recibir a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Te tocó venir en miércoles. En miércoles, muy bien. Maite Azuela, Maite, ¿Qué tal? muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestra compañera de Noticieros Televisa, Ana Francisca Vega. Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir, Ana. Gracias. Empecemos contigo, Paula. ¿Qué sigue? Creo que ese es ya es the day after, ¿no? O sea, Sí, ya pasó que, y fue un exitazo, yo quiero decir, ¿no? O sea, creo que es indiscutible el éxito de la marcha y es indiscutible también el éxito del paro. Sí. O sea, creo que todas las que paramos lo hicimos un poco con temor a ver cómo iba a suceder y creo que sucedió muy bien, no solo porque se sintió nuestra ausencia, sino también porque te dio tiempo o oportunidad, o a mí por lo menos, no sé ustedes, pero de evidenciar muchas cosas que te permiten articular mejor las demandas que siguen. O sea, también parar te permitió ver dónde están los espacios, dónde están los grandes problemas de género, dónde están las brechas, dónde están muchas de las problemáticas a las que estamos sujetas. Y pues también creo que lo que sigue es, tenemos que articular, bueno, lo que yo creo que sigue es, tenemos que articular demandas concretas, no solo hacia el Estado, o sea, sí principalmente hacia el Estado, pero también hacia nuestros compañeros hombres. O sea, creo que también hay ciertas cosas que tenemos que empezar a exigirles a ellos, que a mí, por lo menos en una experiencia muy personal, se me evidenciaron en el paro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el cero involucramiento que tienen los hombres en el trabajo de cuidados. O sea, cuando las escuelas empezaron a dar... En la casa. Cuando las escuelas empezaron a dar la orden, el comunicado de que iban a tener que cerrar, porque el 80, el 70, el 60% de sus personales eran masculinos. Sí, femeninos. Perdón, femeninos. Pues, ¿qué te quedaba a ti? Pues ni modo, te ibas a quedar en tu casa con tus hijos. Porque la realidad es que la idea de pensar que el hombre de tu casa, si hay hombre, se iba a hacer cargo, era imposible. Imposible. Ellos no iban a parar de trabajar, ellos no iban a ir, ellos... O sea, sí vivimos pasándonos la responsabilidad más importante, que es la formación de niños de preescolar y primaria, entre mujeres. En la casa y en la escuela. Ayudan, ¿no? Ah, claro, ellos te ayudan. Es buena onda porque ayudan. Ellos te ayudan en la casa. Sí, exacto. Y se pone su medallita, ¿no? Se pone su medalla. Claro, no, quiere que le hagas un mole. Se siente agradecida. ¿No? Exacto. Sí, y lo agradece en redes, ¿no? A mí me pasaba que mujeres ponían, es que mi pareja está haciendo esto y me está ayudando, y por más que uno trata, es poco a poco. Yo creo que es reeducar a hombres, obviamente, pero reeducar a muchas mujeres que crecieron así y que también tienen que hacer un cambio de chip en sus propias reacciones, porque a veces, pues, sí, es realmente un cambio tan estructural de comportamiento de tantas generaciones que las mujeres mismas tendemos a agradecer que se incorporen a la vida doméstica y que se distribuyan las responsabilidades, ¿no? Claro. Ana. A mí una de las cosas que me quedó muy claras después del domingo y después del paro tiene que ver con la variedad y la importancia de reconocer en dónde estamos paradas distintos tipos de mujeres en México. No es lo mismo la mujer urbana de las grandes urbes, ¿no? En donde pues, paramos y todo fue muy emocionante y todo era una cuestión, digamos, la gran mayoría de las instituciones y las empresas apoyando, universidades, etcétera. Y la realidad de las agendas feministas son muy distintas. Rurales, en donde la mujer pues ni paró, y las que trataban de parar, yo de repente veía pues imágenes súper conmovedoras así de lugares en ciudades muy pequeñas en México, en donde pues, la gente estaba siendo acosada porque estaba queriendo parar, ¿no? Y creo que es bien importante reconocer estas distintas agendas, porque para mover una, pues no necesariamente mueves la otra. Desde luego. Y por otro lado, creo que es bien importante también pensar en el sector privado. Daniela Malpica hizo un ejercicio muy interesante de preguntarle a las mujeres cuál había sido la reacción de sus centros de trabajo frente al paro y si existían ciertas condiciones para empezar a pensar en que las cosas iban a cambiar después del paro, ¿no? O sea, ciertas políticas internas, etcétera. Y lo que terminó descubriendo con más de 600 respuestas, que por supuesto no son estadísticamente relevantes, pero son interesantes de observar, es que la gran mayoría de las empresas que no aceptaban el paro o que no aceptaron el paro,
son empresas que le pagan muy poco a sus empleadas mujeres. O sea, son las mujeres que están ahí son del quintil más bajo. Las que sí aceptaban y las que estaban abiertas, digamos, a todos estos temas, eran del quintil más alto. Interesante, porque entonces hay un tema social, socioeconómico involucrado. Claro. Ahora, el tema, ustedes dicen hay que ver las agendas, aterrizar las demandas. Yo quisiera preguntarles, el movimiento feminista en sí comenzó con una demanda muy clara, que son los derechos reproductivos, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Me parece ahí, Paula, que no hay un consenso. Pues creo que en el core del movimiento feminista, o sea, a esta marcha se sumaron también muchas mujeres que ni se reconocen como feministas, ni están interesadas en específico en la agenda feminista tradicional, sino que se sumaron por un tema, unas pensando, yo creo que pensando malamente, que era una oposición al Estado. O sea, sí se subió gente diciendo, y vamos a tirar a López Obrador, que me queda claro, sí. Y qué bueno que son las menos, y qué bueno que son las menos. Que por cierto, estarían en su derecho. Muy pocas, pero creo que sí también lo utilizaron como un mecanismo para canalizar su enojo y su demanda específica, ni siquiera contra el Estado, o sea, contra López Obrador. Y otras también que se sumaron y que luego aparte se desdijeron medio un poco al final, etcétera, que son muchas personas de Provida, grupos católicos, etcétera. Muchas personas. Pensando, no muchas personas que pensaron que era una marcha en contra de la violencia contra las mujeres. Sí. Y que en el momento en el que empezaron a ver ya la lista de demandas, pues muchos se desdijeron. Yo no creo que en un afán de ser incluyentes tenemos que dejar de lado las demandas que son necesarias, no por un tema moral, sino por un tema de igualdad de derechos, por un tema de igualdad económica. Y ahí pones el derecho de interrumpir efectivamente, el embarazo. Por un tema de derecho, de acceso al derecho a la salud, de garantía del derecho a la salud, y también por un tema de igualdad de condiciones en materia de acceso a la justicia. Entonces, creo que sí es un tema que no se puede quedar fuera de la agenda. O sea, que si eso va a alienar a una parte de las mujeres que salieron a marchar, pues ni modo, creo que es una cosa que tenemos que entender. Maite, mira, yo justo me preguntaba a mí misma, porque cuando se anunció el paro, yo confieso que dudé que el paro fuera a jalar, porque hemos intentado parar, no es la primera vez que este paro se lanza, muchos años. Y revisé hacia atrás cuál era la diferencia entre los feminismos, porque no hay un solo feminismo cuando convocaban y esto no se movía como se movió, y los feminismos de ahora. Y me temo que no necesariamente la respuesta tan contundente tenga que ver con que los feminismos han evolucionado, tengan una capacidad de convocatoria más amplia, sino que desafortunadamente la razón que nos unió ahí no tiene que ver con los feminismos necesariamente, sino tiene que ver con la urgencia de detener la violencia contra las mujeres, en donde no hay una agenda necesariamente feminista en términos de despenalización del aborto. Y creo que ahí lo que tendríamos que ver es sí, que no se saque de la agenda, pero lo que nos sacó a las calles, nos mantuvo en paro y hoy nos está uniendo independientemente de que. Y creo que por eso a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo les está costando mucho trabajo reaccionar, porque es una de las agendas que rompe la polarización, ¿no? De manera que no importa qué partido político seas, no importa qué clase social seas, lo que importa es que queremos que se detenga y que no nos maten. Y yo creo que aprovechar esa convergencia en donde tenemos una causa en común, lo que nos obliga es a tener una agenda en común, sin dejarla, insisto, los temas feministas, pero la agenda en común que urge hoy tiene que ver con cómo detenemos los feminicidios, cómo transformamos culturalmente. ¿Tú sí dejarías afuera el derecho a interrumpir? Yo digo, no lo dejemos afuera, pero no lo pondría en la agenda. O sea, una agenda tiene que tener prioridades, ¿no? Y yo hoy creo que la prioridad número uno de ese movimiento que salió a las calles y que paró el lunes tiene que ver con detener la violencia, los feminicidios y todos los comportamientos sociales que lo favorecen. Y sí creo que una de las cosas que lo favorece es que el derecho al aborto, ¿no? A la interrupción del embarazo no esté permitida, y habrá que ver cómo eso se empuja. Pero hoy la urgencia es otra, y lo que nos hace que converjamos justamente es detener la violencia, por lo que creo que la agenda se tendría que sentar. Yo vi ya a Claudia Sheinbaum reaccionando y ya tiene nombrada una nueva fiscal contra los feminicidios. Habrá que ver qué hace el gobierno federal, pero sí veo muy lentas respuestas, y sí veo que las secretarias de Estado nos quedaron mucho a deber, porque aunque salieron en esta conferencia de prensa ya tardíamente, su postura no ha sido clara, no nos ha dicho a través de sus diferentes secretarías cuáles son sus políticas públicas a seguir, y ahí es donde hay que estar presionando. Ana. Yo creo que hay
yo no creo que de esto haya salido una agenda feminista única. No había una agenda feminista única y no habrá una agenda feminista única. Horizontal, ¿no? O sea, Sí. no había un liderazgo. Y que es parte de las virtudes del movimiento, que es una organización muy orgánica. Sí. Ahora, yo coincido, el mínimo común denominador para todas es no nos maten. Sí. No nos acosen, no nos maten. Hay un tema de violencia de género que rompe completamente cualquier tipo de ideología o de postura frente a ciertos temas que son como más controversiales. Yo creo que se van a seguir dando las luchas en los distintos ámbitos y los grupos van a seguir defendiendo sus propias agendas iniciales, pero sí creo que fue... en este sentido, y dado este mínimo común denominador, fue muy decepcionante ver la respuesta del gobierno federal frente a algo que podría haber sido pues un catalizador, ¿no? Una oportunidad, incluso. Yo lo que pienso es la cuarta que transformación. le pusieron un pase de gol a López Obrador y Exacto. metió autogol. Exacto. O sea, Un no solamente catalizador. no metió el gol, sino metió un autogol. Así ¿no? es. Porque pues, somos muchas las mujeres. No, bueno, ¿no? pues, ¿cómo? Bueno, Sí, y digamos, este movimiento Y es va a parte seguir de la creciendo. agenda de un gobierno de izquierda. ¿no? Además. Esto que uno esperaría. Exacto, ¿no? Además. Así es. Entonces, yo creo que había un margen muy amplio para maniobrar frente a esto y lo que el presidente decidió fue engancharse en este tema del conservadurismo y en este tema de hay grupos que se están infiltrando porque quieren manipular a las mujeres y además no nos rompan nuestros monumentos, no nos rayen nuestros monumentos, eso me pone muy enojado y finalmente perdió una oportunidad, otra más, me parece, frente a este tema. Ahora, cuando dicen la agenda de no nos maten, ¿qué significa eso? Porque pues yo podría decir como hombre igual, no nos maten. La diferencia es que a mí no me matan por ser hombre, a las mujeres sí las matan por ser mujeres. Esa es la gran diferencia. Pero ¿qué significa eso en la práctica? No nos maten. Es un tema, desde luego, cultural, educativo, de valores, de instituciones. De acceso a la justicia. Exacto. ¿Qué significa esto? Creo que ahí cuando lo divides entre cuáles son las demandas que tú vas a hacer sociales y cuáles son las demandas que vas a hacer frente al Estado, creo que la demanda más grande en temas de qué le vamos a pedir al Estado sí son políticas públicas en materia de justicia. Ok. O sea, sí hay un tema sobre todo de impunidad. Pero O sea, que creo también pero que trasciende a las Es que mujeres. No, que trasciende a las yo mujeres, creo que pero es a la la que más les pega. No hay un sentido Pero, de o sea, urgencia, aunque ¿no? trascienda, efectivamente, sí, la impunidad la padecemos todos los Campea, mexicanos en todos, entonces, o sea, sí. y además a todos los niveles Sí, de sí, sí. gobiernos sociales, o sea, o sea, el virus mejor esparcido en todo el exactamente. gobierno es 100%. la impunidad, o sea, Sí, de sí, acuerdo. sí. Pero cuando tú ves los estudios, cuando tú ves, le golpea más a las mujeres, le golpea más a las mujeres pobres. Si eres mujer pobre, indígena y discapacitada, olvídate. O sea, ya nunca jamás en la vida vas a poder esperar absolutamente nada de este gobierno. O sea, Y esperarían creo entonces que- políticas públicas creo que tienen que ser políticas aterrizadas públicas para eso. aterrizadas. Sentido A de ver. urgencia. A mí lo que me parece es que lo que es abrumador y es muy frustrante es no sentir que al presidente, a esta administración, le parece prioritario que dejen de matar a las mujeres por su condición de género. Porque en el momento en el que sale el tema, el presidente dice, pues es que también a los hombres y a mí me importan todas las violencias. Pues sí. Es ¿no? que, ¿qué sucede Pero no con hay este sentido tema? de urgencia para atacar este asunto. Siempre A ver. lo hemos visto como un tema transversal y creo que llegó el momento en que lo empecemos a ver como un tema estructural de referencias, porque dices tú, a todos nos pega, sí, pero esto es lo que lo hace más visible. Y yo vería dos, el tema de la impunidad, el acceso a la justicia y la ineficiencia de la justicia. Y ahí sí creo que urgen políticas públicas que son generales, que no son solo para las mujeres, pero Como por ejemplo lo de la Fiscalía. urge presupuesto para la Fiscalía General, urge que los ministerios públicos estén capacitados Pero eso con van a perspectiva de beneficiar género. a todos, ¿no? Exacto. Pero eso para va a las beneficiar a mujeres, todos. esto es la Fiscalía, por ejemplo, Que haya Yo creo que dirigida a los esta fiscalía, feminicidios. no, yo ya escuché a la nueva fiscal y me parece una persona preparada, me parece que tiene un reto enormísimo que no sé si con los recursos que se le van a dotar, porque ni siquiera conocía su presupuesto, acaba de tomar
tomar protesta. Es en la Ciudad de México. Es en la Ciudad de México. Pero creo que hay otra área de la que quizá la que yo siempre recurro, pero creo que convergen los temas, y esto ha demostrado que la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador no funciona. Nos toca a todas, ¿no? A todas y a todos. Y sí creo que claramente todos estos años de impunidad en donde la violencia ha crecido y en donde las mujeres quizá lo perciben de manera más directa porque la violencia se da en sus hogares, no solamente se da en enfrentamientos con el crimen organizado y estos asuntos. Lo que está haciendo es jalarle el tapete al gobierno federal para que haga una revisión de su política de seguridad. Y creo que todos los recursos que se están dotando y que se le están dando a las Fuerzas Armadas tendrían que redistribuirse los próximos años en el presupuesto y atender estos temas de feminicidio y de seguridad de otra manera. Sí, de hecho hay quienes piensan dentro del movimiento feminista que la violencia contra las mujeres está relacionada con la militarización del país, ¿no? Por O sea, que supuesto. cuando empezó la militarización Se desató la violencia contra las Y mujeres. entender qué ha funcionado y qué no, porque si se acuerdan cuando arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum, Sí. la entonces procuradora, ahora fiscal, incluso informó sobre este programa nuevo en donde iban a haber ministerios públicos especializados en violencia contra la mujer, iban a decir en cada una de las alcaldías y iban a empezar poco a poco. ¿Qué pasó con eso? Unos centros. ¿Funcionó, no funcionó? No sé, ¿no? Pero ahí tendría que empezar, porque ahí llegaron, por ejemplo, los familiares de la niña Fátima y los mandaron a casa del demonio y pues así, ¿no? Ahí es donde empieza la Por los justicia, refugios, ¿no? El tema de los refugios, que es fundamental. Ese es dentro de los puntos que yo traía, era como un tema y que lo pusieron bien. Ahí sí me gustaría como distinguir entre lo que dice Andrés Manuel López Obrador y lo que está tratando de hacer el gobierno. O sea, yo sé que lo que está tratando de hacer el gobierno es insuficiente, no ha sido una respuesta ¿Gobierno rápida. federal? Sí, pero creo que sí, que las secretarias se hayan organizado sin esperar que les dieran ninguna instrucción. Incluso diciendo, pues ya ni modo si se enojan, pero sí lo tenemos que hacer. Y que hayan sacado una agenda de cosas que iban a concretar. O sea, puede ser insuficiente, puede ser, pero me parece un buen paso, incluso para romper ese monopolio de la orden que existe adentro del gobierno. O sea, y dentro de las cosas que tomaron, y que creo que es una cosa que deberíamos de retomar y apoyar, es el Sistema Universal de Cuidados. Que es esta cosa de decir, bueno, uno de los temas de violencia que está demostrado que hay violencia estructural es porque las mujeres no tienen acceso a los mismos trabajos, no tienen oportunidad de trabajar, porque están encargadas al 100% de los cuidados de las personas, de los niños y de los viejos. Pues que vuelvan a poner y de estancias infantiles, Exacto, ¿no? pero es que justo son las cosas que vienen en el Sistema Universal de Cuidados. Pues Necesitamos estancias, necesitamos ya había, guarderías. o sea, bueno, pero ¿sabes si qué? estamos Yo creo que tratando de rearticularlo, He estamos tenido- tratando de rearticularlo. Es una buena cosa decir, podemos avanzar esa agenda que trae un tema de vamos a volver a poner estancias, vamos a volver a poner guarderías, vamos a poner lugares donde puedan estar los adultos mayores. Y quizá tendríamos que dar 2 pasos atrás en cómo se piensa en todo este sistema de cuidado subsidiado por el Estado, pensado en las mujeres, porque creo que eso lo que hace es repetir un poco la imagen de esto se lo doy a la mujer porque es de la mujer. No. Todos los apoyos que tienen que ver con servicios para la familia tendrían que ser para hombres y para mujeres. Es decir, cualquier trabajador tendría que tener derecho a que sus hijos fueran una estancia infantil, no solamente una trabajadora. Y creo que si no empezamos a darle la vuelta a estos lenguajes desde el Estado, seguimos pensando que las políticas focalizadas para las mujeres tienen que ver con el cuidado de los hijos y que a los hombres no les tienes que Por ejemplo, el tema de, eso, ¿no? pero van a ser las más beneficiadas. licencias de embarazo para mujeres y para hombres. Tenemos ¿no? que ya empezar a verlo con esta redistribución de responsabilidades en donde los dos están en el hogar y están en la vida laboral, porque si no lo que hacemos es reforzar estos estereotipos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero qué tenemos rápido. qué rápido. Tenemos que ir concluyendo a Ana Francisca. ¿Cómo te sientes? Yo las veo bien, las veo como contentas. Yo creo que fue extraordinario. Fue extraordinario. La verdad, impresionante. Y no quiero, Mis respetos, quiero ser aguafiestas, pero ese fin de semana en donde hicimos cosas extraordinarias también mataron a 21 mujeres. Sí, increíbles. ¿No? Así es. 10 por día. Entonces, uno se emociona, pero por otro lado ve la realidad y falta mucho. Pues sí. Falta mucho. ¿Tú? Yo creo que sí tenemos ya que avanzar hacia un esquema de peticiones muy concretas. Y sobre todo Pero para eso se necesitaría como institucionalizar, ¿no? Como que hubiera un comité. No creo. O sea, creo que también hay demandas que se pueden ir articulando en pliegos petitorios y no sé qué. Y ahí sí le toca al Estado retomarlas. O sea, esta cosa de pedirnos que casi entreguemos la evaluación de impacto.
No, o sea, creo que las demandas concretas estaban hasta en las cartulinas de la marcha, ¿no? Totalmente, Entonces, pero es tema de, ahí sí es tema del Estado Sí, sí entiendo retomar. el punto de Leo. O sea, ¿quién va a ir a poner el si pliego alguien no petitorio, arrastra, si a alguien no tocar? arrastra el lápiz, Pero es que creo que ya, o sea, ya dejamos más que claras las demandas. Pero O sea, yo creo que en sí todas hay- las mesas en las que nos hemos sentado, en todas las Pero hay mesas se que han hacerles- repetido demandas y pero se hay han que repetido hacerles el no trabajo, soluciones, porque ¿no? yo he visto, y justo ayer lo comentaba con otras feministas, primero creo que tenemos que sentarnos con legisladores y hacerles lo que en materia legislativa se tenga que armar, impulsar políticas públicas con los tomadores de decisiones, pero casi nada se mueve si no les das, ¿no? Casi que una propuesta de iniciativa de ley, pero una propuesta de iniciativa pública con el presupuesto calculado, y vamos a tener que arrastrar la pluma, la vamos a tener que arrastrar, pero urge. Ana Francisca. No estoy completamente de acuerdo con ellas dos. Yo creo que hay que hacer ese trabajo y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para no pensar en que hay una sola agenda feminista. Claro. No, claro. Porque Que eso entonces, también puede ser. porque eso puede ser súper dañino para el propio movimiento. Pero sí hay algo que las une y eso es lo que Claro, dice, sí. ¿no? El tema de la violencia. El Ya tema de la violencia. Sí, el queremos tema- que se acabe el la patriarcado violencia. está más arriba que el Estado y más arriba que las ideologías y más arriba que todo. Sí. Entonces ahí contra eso vamos. Pero terminar contra el patriarcado va a tomar muchas generaciones. me Muchas, atrevería pero a decirlo. tenemos que empezar. Pero Ojalá menos de resolver las que el hubieran tema de la tomado. violencia sí es prioritario, ¿no? Es urgente porque, como tú dices, 10 mujeres al día, Así es. 10 feminicidios al día. Sí. ¿Y No, cuántas es una violencias, barbaridad. no? Porque que no llegaron al asesinato. pero es Incontables impresionante, violencias. sí. Y de No, todos y los sabes lo tipos. peor del caso, que esos homicidios muchas veces estuvieron precedidos por estas violencias. Todas. Y Bueno, no se hizo todos, no nada, el hubo gobierno, prevención, la no hubo familia. porque no hay Violencia. herramientas para Eso. las mujeres para que puedan decir me está pasando esto con Y seguridad. hacia allá voy, ¿no? O me voy a salir de mi casa, con O permiso, me voy buenas a salir de tardes. Y hay un lugar donde me reciban, ¿no? Y me protejan. Y tengo porque luego un van hasta respaldo los económico refugios. en algún lugar. claro. Así es. Oigan, pues muchas gracias. No, gracias. Al De verdad, contrario. les agradezco mucho a Ana Francisca, Maite, Paula, gracias. Gracias, vamos a una breve pausa y ahora viene Miriam Grunstein para analizar la crisis petroleras y sus consecuencias para México, en particular para Pemex. Regresamos.